Hola, estimados amigos. Saludos cordiales, calurosos, pero muy calurosos, en este miércoles 26 de agosto del año 2020 del Señor. 43 grados y 4 décimas marcaba la farmacia que he pasado ahora mismo hace un ratillo, porque claro, lógicamente teníamos interés. Son las 6 de la tarde, las 18 horas. Y esta iglesia, aunque ya está hecha desde el principio, como ustedes saben, cuando empezamos a hacer los vídeos hace ya 3 años, pero hay que complementarla con lo que el amigo Eugenio Benjumea, que ahora seguidamente lo verán ustedes, le va a explicar. La iglesia de San Juan, han visto ustedes ahí la torre, y bueno, después de muchas semanas y meses intentando estar aquí, pues en fin, hemos pillado, porque claro, hay que cuadrar horas de Eugenio y hay que cuadrar cosas, pero en fin, aquí estamos, que es lo importante, en la iglesia de San Juan. Así que lo primero, ya le he dado los saludos cordiales. Hay que saludar, como no, y darle las gracias primero al párroco, al señor presbítero, a don Alfredo, por haber permitido que estemos aquí hoy. Igualmente agradecer a la señora hermana mayor de la hermandad de San Juan, doña Misericordia Ojeda, y a toda su junta de gobierno, por igualmente habernos dado también autorización, y a Sergio Zafra, que es la persona que ha tenido la amabilidad, la gentileza de abrirnos el templo hoy para hacer este reportaje de esta magnífica iglesia, que ahora el amigo Eugenio nos lo va a explicar. Lógicamente, saludo también a toda la feligresía y a todo el barrio de aquí de San Juan, este barrio también tan importante y tan emblemático de la ciudad. Pues yo ya me callo, porque aquí lo importante es el templo, lo que hay dentro del templo, lo que hay fuera y la historia que nos va a contar el historiador y guía turístico y personas muy vinculadas a las hermandades y cofradías ecijanas, el amigo Eugenio Benjumea Palomero. Eugenio, pues dame los trastos, como dicen el mundo taurino, dame eso. Ahí tiene. Pues venga, pues muchísimas gracias, que le he dado las gracias a todo el mundo, menos a vos, así que muchísimas gracias. Nada, y explíquenos usted. Pues antes que nada, buenas tardes, un placer como siempre realizar un nuevo vídeo contigo, en este caso, más que nada, pues complemento del que ya grabaste en su día con el maestro Fernando, que muchas veces pues la gente de la hermandad pues son los que de alguna manera hacen de perfectos anfitriones a la hora de enseñar sus casas o de enseñar sus templos. Como bien tú has dicho, hoy vamos a visitar la iglesia de San Juan Bautista, que es uno de los templos históricos de la ciudad, uno de los templos que conserva pues una historia más interesante o rica, y que, bueno, pues que muchos ecijanos conocen precisamente debido a esa labor que a lo largo de muchos años desarrolla la Hermandad de Jesús Nazareno, que es la que se encarga del cuidado, mantenimiento y apertura del templo, tanto para que los fieles puedan venir a rezar a sus titulares, como para que el pueblo en general, los ecijanos, la gente que nos visitan, pues puedan contemplar la belleza artística, histórica y devocionales que tiene esta iglesia. La iglesia de San Juan Bautista como tal es un templo que, como ya en muchos vídeos quizás se haya mencionado, se haya dicho, es uno de las cuatro parroquias históricas de la ciudad que se crean a lo largo del siglo XIII tras la reconquista por Fernando III el Santo en la ciudad. Es una de esas 4 collaciones que en forma de cruz se divide la ciudad, y aunque en la actualidad ya no es templo parroquial, pero la importancia de esa condición eclesiástica a lo largo de los siglos pues se deja notar, y es uno de los condicionantes históricos del mismo. Nosotros nos encontramos en el patio de entrada, un patio que seguramente los que ya tenemos una edad pues recuerdan antiguamente como un suelo terrizo, con naranjo, con limonero, que es verdad que le daba un ambiente de ruina clásica al edificio,
pero que con la restauración que acomete la hermandad hacia el año 2006, cuando el arzobispado de Sevilla le cede el uso del templo, pues se restaura afortunadamente en un gran trabajo de uno de los mejores arquitectos de la ciudad, como es Fernando González Bebiá, hermano además de la corporación, y entre otras cosas que se recuperan en la iglesia, pues tiene el acierto de recuperar en el patio un espacio para uso y disfrute de la hermandad y para recuperación también para el entorno urbano de Écija, de este antiguo patio, que no es un patio como tal, sino que eran las naves principales del templo de San Juan. Bien, para hacernos una idea, la primitiva iglesia de San Juan era una iglesia de estilo gótico mudéjar, parecida en parte, quizá algo más estrechita, a nuestra iglesia de Santiago. Una iglesia con 3 naves, separada por pilares de ladrillo, probablemente con artesonados mudéjares, con una cabecera poligonal de cantería, incluso en su momento posterior cubierta con bóveda también de este material, y que de alguna manera va a ir teniendo una serie de añadidos y de reformas tanto en los siglos XVI y XVII como posteriormente en el siglo XVIII. En esto llega el terremoto de Lisboa, que va a afectar gravemente al edificio, que ya tenía problemas de diverso tipo arquitectónico, y eso va a hacer que a lo largo de las 2 siguientes décadas se entre en un proceso, podríamos decir, degenerativo del propio edificio, que va a hacer que hacia 1776 pues, se opte por la solución de recomendar el derribo de la iglesia y comenzar un nuevo templo, ¿vale? Eso va a tardar unos pocos años más. Parece que en 1785 hay un hundimiento parcial o definitivo ya del templo, entonces acomete el derribo del mismo, y no va a ser hasta 1792 en que, como obra de Ignacio Tomás, el arquitecto catalán afincado en Córdoba, que es el que va a desarrollar un proyecto neoclásico influenciado por la Basílica de San Juan de Letrán para este templo, para el antiguo templo de San Juan Bautista. A diferencia de, por ejemplo, la iglesia de Santa Bárbara, que sí se concluye el proyecto, aunque no llega a verlo Ignacio Tomás en vida, este es un proceso, es un proyecto que por desgracia no llega a finalizarse, ¿vale? Entonces lo que vemos de ese proyecto es simplemente el patio. Es un patio en el que se puede apreciar perfectamente la división del templo en 3 naves, una principal que, siguiendo las pautas de las antiguas basílicas, es mucho más amplia que las laterales. Al fondo de las imágenes se puede ver unos escalones, que es el graderío que separa la parte del presbiterio del templo, y las naves laterales. Fernando, cuando restaura la iglesia, tiene el acierto de, al colocar este suelo marmóreo, se pueden ver unas líneas rojas, esas que ahora mismo vemos en pantalla, que son las que nos marcan el plano del edificio, la cubierta del edificio, cómo se iba a cubrir la iglesia de San Juan según ese proyecto neoclásico. Estas primeras líneas que tú marcas ahora mismo pues corresponderían a los arcos fajones que fajarían la bóveda de cañón con lunetos, que era la que iba a cubrir la nave central. Y en las laterales se ven una especie de aspas, como se puede apreciar ahí, que representa la bóveda de arista, que era la que iba a cerrar las naves laterales. Incluso quien entre en el patio y se acerca a la zona del graderío, de los escalones que se ven al fondo, pues va a ver en lo que sería la zona del crucero la simulación de una cúpula. Nos valiente y nos vamos. Venga, vamos al sol un poquito. 43 grados a la sombra y al sol 50 y tantos. Así que hoy, el sol como calienta, Dios mío. Bueno, este edificio religioso, mientras vamos caminando hacia donde tú has indicado, es de lo más antiguo de Écija. Sí, es como las primitivas 4 primeras parroquias, se puede decir que es uno de los templos más antiguos de la ciudad. Materialmente sí es verdad que a lo mejor los espacios que hoy en día conserva pues son como muy tardes del 16, principios del 17. ¿Qué es lo que decía Eugenio? Porque si no nos vamos a derretir aquí. Sí. Bueno, esta zona que estás tú señalando es donde iría la cabecera de la nave principal, donde estaría ubicado el presbiterio, donde estaría el altar mayor. Y nosotros, donde estamos nosotros, pues estaría esa cúpula de casetones que cubriría pues el espacio del antepresbiterio. ¿Vale? Vamos a quitarnos del sol. Sí, vamos a quitarnos del sol, volvemos al punto de inicio y hablamos un poquito de la torre, si te parece. Sí, hombre, antes de pasar al interior. Todo eso que se va viendo son las capillas que entre las columnas geminadas pareadas, a modo de pilastra,
iban a albergar algunos de los retablos colaterales, en este caso en el lado de la epístola. O sea que este edificio religioso junto con Santa Cruz son los dos que están inacabados, ¿no? Exactamente. Aquí, como decíamos, se comienza el proyecto en 1792, siguiendo los dictámenes ya neoclásicos que en esa época se daba, y bueno, pues es verdad que era una obra suntuosa en el sentido de que era una obra que se plantea, como se puede ver en los apoyos de las bases y de las columnas, que está planteada hacerla de cantería completa. Eso era un proyecto ya bastante costoso, no solo para la fábrica de la iglesia, sino para la propia ciudad. De hecho, el patrón del templo, que era el marqués de Alcántara del Cuervo, se queja repetidamente no solo de que lo que son las capillas que ahora vamos a ver se van a quedar con un uso más complicado por la ubicación del suelo del templo, que va a ser un coste económico exagerado, y es quizá uno de los principales responsables, entre comillas vamos a decir, de que en 1807 el templo paralice las obras. Posteriormente, como todo el mundo sabe, un año después, en 1808, se produce la invasión napoleónica. Eso evidentemente trastoca la vida de la sociedad y de la ciudad, y posteriormente ya no se va a poder recuperar la ejecución de las obras. Cosa que sí sucede en el caso de Santa Bárbara, que se abre en 1855, o en el de Santa Cruz, que aunque no se finaliza, sí llegan las obras a 1836. En el caso de San Juan no sucede, y la parroquia, que ya se conservaba, o que estaba mientras en la antigua capilla sacramental, pues va a tener hasta nuestros días ese uso, hasta que luego ya en el siglo XX pasa a perder la categoría de parroquia y queda agregada a la parroquia de San Gil. Pues tú sabes que me he quedado yo, que yo no sabía que eso que tú has dicho eran huecos para planteado a los santos, las imágenes. Exactamente, como hornacinas para ubicación de retablos neoclásicos o de imágenes. Este templo tenía su importancia porque las columnas que tiene... Sí, ya te comentaba al principio que tiene una clara influencia, sobre todo la ubicación de dobles columnas, como se puede ver que iban a separar las naves, y en parte la proyección arquitectónica del templo de la Basílica de San Juan de Letrán, que es una de las más importantes de Roma. No tan grande, porque esa es una basílica de 5 naves, pero sí una influencia importante. También hay que decir, Eugenio, y yo no sé si en algún otro vídeo lo hemos comentado, tú que eres un hombre de hermandades y cofradías, como ya hemos dicho en muchos vídeos y en este también lo he referido. Por cierto, darle las gracias también a la Fundación Tu Historia, porque tú estás aquí con los permisos pertinentes y correspondientes de esta fundación, así que muchísimas gracias, que se me había olvidado. Que hay varios templos en Écija, corrígeme, como es este que estamos, como es la hermandad vuestra, Santa Bárbara, como es Santa Ana, como es el convento de la Victoria, y no sé si la Merced también, cuando estaba en su casa, está en restauración, que si no fuera por las hermandades y cofradías, esos templos estarían cerrados, o estos templos estarían cerrados, pienso yo, porque realmente, hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, están conservados y mantenidos en el día a día. Lógicamente, una restauración profunda como la Merced, eso ya tienen que intervenir organismos superiores de la Iglesia y de la Junta de Andalucía y de quien corresponda. Pero en el día a día, lógicamente, esos son las hermandades y cofradías. Corrígeme si estoy confundido. No, precisamente, o sea, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Incluso diría más, no solo es que se abran, es que en algunos casos hasta se conservan el templo gracias a las hermandades, como puede ser el caso de la Victoria. Todo el mundo sabe, en los años 60 del siglo XX se hundió el templo, y si no llega hasta la hermandad de la Victoria, la hermandad del Confalón, probablemente pues sería hoy un templo del que solamente quedaría quizá la torre. Sería un caso parecido a las Gemelas. Bueno, en la parte donde están el panteón de los marqueses también. Sí, pero en cualquier caso, la que le da la vida cultural está claro, es la hermandad, en este caso, del Confalón. Además, y ahora están haciendo también un esfuerzo, igual que las demás lo han hecho en su momento, ahora están haciendo su casa hermandad también. Hermandad fantástica. Pues en el caso de la hermandad del Nazareno, la hermandad de San Juan, es un caso similar, con el añadido además, y yo creo que eso es importante
resaltarlo, de que el esfuerzo patrimonial de recuperación del templo ha sido a base a ellos, en las diferentes juntas de gobierno, tanto en las distintas escuelas taller que han intervenido aquí, como el poder tener la iglesia abierta pues prácticamente todos los días, aunque ahora con el tema de la pandemia pues es lógico, solamente se abre un día a la semana, pero ese esfuerzo que conlleva o que pesa, que recae sobre la hermandad, eso es muy importante. El día a día recae sobre la hermandad y en este caso especialmente hay que recalcarlo. Creo que de obligado cumplimiento, aunque no sea la expresión más adecuada posiblemente, el hacer ese reconocimiento a todas las hermandades y cofradías de Écija, a todas las 14 más las 3 de gloria, 14 de penitencia y 3 de gloria, si no estoy confundido, y principalmente a aquellas que hemos mencionado, que son los que están conservando. Y además sin descuidar lo que son las funciones propias de las hermandades, como pueden ser culto, caridad o formación. O sea, que es un añadido que se echan ellas porque están en su casa y de esta manera cuidan su patrimonio y el de la ciudad. Estupendo. Bueno, por eso te insisto que creía que tenía que hacerlo. Siga usted, por favor. Pues como hemos vuelto aquí un poquito a la sombra, si te parece, no, si vamos a quedar allí nos derretimos. Sí, allí no se puede estar ahora mismo. Allí estaremos a 50 grados, ahora 55. Sí, ahora mismo la verdad es que hace mucha calor. Pero al menos desde aquí, desde los pies del antiguo templo, el actual patio, se puede ver la maravillosa torre de San Juan Bautista, que es quizá uno de los emblemas artísticos, no solo del barroco ecijano, sino del barroco sevillano. Es una de las más espectaculares del rico conjunto de torres campanarios que conserva la ciudad. Antes de empezar el vídeo hablábamos de que la parroquia había tenido probablemente hasta 3 torres campanarios, una primera que se ubicaría más cerca de donde nosotros estamos, probablemente al lado de la epístola, a los pies de la iglesia, porque eso sí hay que señalarlo, esta es la única torre de las que se conservan en la ciudad que no está a los pies de la iglesia. Perdón, a ver, espérate que piense. Que no está a los pies de la iglesia, no está junto a lo que era la cabecera del templo. Si tú piensas en cualquiera de las torres de la ciudad, todas se encuentran junto a la portada de acceso, a los pies del templo. Sí, por ejemplo, todas, Santa María, Santa Cruz, Santiago. Todas, efectivamente. Excepto esta de San Juan, que es la única que tiene esa característica. De luego, por eso la gente me dicen qué es lo que me dicen. Bueno, de vos. Bueno, me lo dicen de todo. Sí, me lo dicen de todo. Pero bueno. Eso no tiene importancia ninguna. La actual torre es probablemente una torre que se construye ya en la segunda mitad del siglo XVIII, tras el terremoto de Lisboa, puesto que en el segundo tercio de ese siglo, antes del terremoto, probablemente en la década de los 20, de los 30, se construye una torre no tan alta como esta, más bajita, que hace Lucas Bazán y Antonio Corrales, que era el alarife o el albañil que trabajaba para el marqués de Alcántara del Cuervo. Como patrón de la iglesia, por la encarga que realice esa torre. Probablemente ese campanario, además de no ser muy alto, no tendría una gran consistencia arquitectónica. De hecho, se ve muy afectada por el terremoto de Lisboa y posteriormente, como suele suceder en la transformación artística de muchos templos, se acometen primero las obras de la torre campanario para luego, como ya comentábamos al principio, empezar con las obras de reforma del templo. Por eso es lo curioso de que hay templos neoclásicos y sin embargo tienen torres barrocas, posiblemente porque se comienzan o se transforman mucho antes que los propios templos. En este caso, la fantástica torre de San Juan históricamente se atribuye al arquitecto Pedro de Silva, que parece ser que interviene en una última fase constructiva. Es posible que también Ambrosio Figueroa participe, y sobre todo la decoración de ladrillo limpio, de azulejo, de espejo, de estucado de los cuerpos superiores, puede ser obra de Fernando Martín Bizarro, que es uno de los mejores alarifes ecijanos de esa segunda mitad del siglo XVIII. Y ahora que tú estás enfocando la torre, pues se ve una de las características propias de esta torre, que es el contraste extraordinario entre la caña, el fuste de la torre, en el que solo vemos el ladrillo. Sí es verdad que en una de las caras de la torre aparece un balcón con una rica guarnicionería de ladrillo trabajado, y en este caso, como se puede ver ahí, en el cuerpo de campanas aparece la explosión decorativa del barroco a base de la utilización del ladrillo, del estuco, del azulejo azul cobalto, o incluso, como se puede ver junto a los vanos, en las pilastras, junto a los vanos donde están las campanas, que hay una especie de rombo, son espejos que potencian ese juego de luces, de sombras, de brillo,
qué tan característico es en el barroco cijano, que está muy influenciado tanto en el material como en la decoración por el arte mudéjar. Fíjate qué bonita se ve la torre ahora con ese fondo de nube, y sobre todo lo que estamos explicando, la diferenciación entre los cuerpos estucados superiores en blanco sobre el fondo de ladrillo de la caña de la torre. Ese contraste barroco con la decoración del cuerpo de campana, del cuerpo de matraca y de remate, pues hacen única esta torre de San Juan Bautista. Estupendo. ¿Pasamos al templo? Vamos hacia adentro. Vamos. Es un ejemplo, la torre en este sentido, de la maestría, sobre todo, de los alarifes, de los albañiles de la ciudad, que eran verdaderamente, pues, artistas, no solo artesanos, sino artistas, en su concepción artística de la decoración. Pasa por delante, si está mal. Pues tú dirás por dónde empezamos. Pues vamos a empezar, si te parece bien, aunque por la fecha pueda confundir, vamos a empezar por la actual capilla del Nazareno, ¿vale? Me coloco yo aquí. Avanzamos. La actual iglesia de San Juan Bautista es la unión de... Qué bonito, Es que el otro día hice yo un vídeo de 5 minutos y ha tenido casi 40 o 50.000 visualizaciones en 10 días. Porque, bueno, claro, yo lo vi... El día de la Virgen, el 15 de agosto. El 15 de agosto, y saca a María Santísima de las Misericordias, que es una de las dolorosas más bellas de la ciudad, que la tenemos todavía aquí abajo en el presbiterio, precisamente con motivo de su reciente reciente celebración. Pues nos vamos a quedar de momento aquí, si te parece, antes de hablar de los titulares y demás. Esta capilla, aunque en la anilla de la cúpula, si te fijas, hay una inscripción que pone año de 1708. Además, indica que esta capilla es de los hermanos de Jesús Nazareno. O sea, ya está hablando claramente de la antigüedad de la historia de la hermandad, que ahora hablaremos. Pero en origen, esta capilla, junto con la sacramental que está a los pies de la actual iglesia, son lo que queda más antiguo del templo, junto con la torre, lo único que queda de la iglesia. En origen, esta era la antigua capilla de los Castrillo. ¿De los? De los Castrillo, de la familia Castrillo, que tienen una casa señorial en la calle Emilio Castelar, la calle Caballero, justo a continuación del Palacio de los Condes de Vallehermoso, una portada de ladrillo muy antigua, una de las más antiguas de la ciudad. Bueno, pues también están vinculados a la parroquia de su feligresía, aquí tenían el panteón de enterramiento, y a principios del siglo XVII parece ser que pues ceden la capilla a la hermandad, porque ellos se trasladan, o su capilla se traslada a la antigua capilla de San Antón, que iba a ser la capilla sacramental del templo, ¿vale? En este caso, ya desde ese momento se va a hacer cargo de la capilla la Hermandad de Jesús del Nazareno, que probablemente está aquí en San Juan Bautista desde 1592, que son los primeros datos que tenemos de la hermandad ubicada aquí en este templo. La hermandad como tal puede ser incluso más antigua. Se habla de documentos de hacia 1571, ubicada en la antigua iglesia del Carmen, Calzado, es decir, que no, probablemente el los origen... Los Descalzos y los Calzados. Exactamente, en el antiguo barrio del Matadero puede ser el origen de la hermandad de nacer en aquella zona, y posteriormente, unos años ya después, pues se encuentra aquí ubicada en la iglesia de San Juan Bautista, que es de alguna manera la que históricamente ha estado vinculada con la propia hermandad, ¿vale? En origen, desde 1582, que es cuando se establece como casi fecha fundacional, es una hermandad de tipo hospitalario, vinculada al culto a la Santa Cruz de Jerusalén, a la que se agrega, cofradía romana a la que se agrega, y que es todavía hoy el escudo corporativo de la hermandad. Se puede apreciar quizá sobre la parte superior del retablo, las 5 cruces, alusivas a la Santa Cruz en Jerusalén. Espérate, voy a darle al zoom. Exactamente. Se ve allí arriba, ¿verdad? Perfectamente. Sí. Ese es el escudo corporativo de la hermandad, que viene a representar, según algunos, sería la Vera Cruz y los 4 evangelistas, pero lo más tradicional que se suele vincular son con las 5 llagas de Cristo, del Señor. Representarían esas cinco cruces y demás.
Bueno, pues a lo largo del siglo XVII, especialmente desde 1661, debido al crecimiento de la hermandad, que ya adquiere su carácter penitencial en ese siglo, se ve necesitada de ir ampliando la capilla a base de ocupación de partes de la fábrica de la parroquia que estaban sin uso, o incluso de casas anejas al templo, y eso va a hacer que se configure la actual capilla del Nazareno tal y como hoy en día la conocemos. Quizá la última fase o una de las últimas fases de intervención en esta zona de crear un pequeño crucero sea ese año que aparece en la cúpula de 1708. Unos años después, muy poquito tiempo después, se va a labrar el Camarín del Señor, hacia 1715, que es cuando concluye de alguna manera toda esta parte del templo. De esos años, aproximadamente el primer cuarto del siglo XVIII, sería la realización del retablo actual en el que podemos encontrar, pues, en el día de hoy a los titulares de la hermandad. Si quieres nos podemos acercar un poquito y lo vemos. El retablo, como tal, es, como se puede apreciar, un retablo que se consta de banco, un primer cuerpo y un ático. En la hornacina central, abierta al camarín, pues se puede ver la bellísima imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. La imagen de Jesús Nazareno, históricamente, la hermandad ha defendido que es una talla de hacia 1635, que se vincula, en algunos casos se hablaba de los hermanos Ocampo, se hablaba del artista Juan Fernández, del que hay documentación de que interviene en la imagen. Recientes investigaciones por parte de los prestigiosos Gerardo García León y Marina Martín Ojeda atribuyen la talla a 1593, obra del ecijano Alonso de la Plaza. Bueno, nosotros lo dejamos ahí y esa sería la atribución actual. Lo que sí es verdad que la imagen, posteriormente a lo largo de los siglos, especialmente en el siglo XX, a finales de los años 60, se restaura por parte de Buiza, y de alguna manera se le cambia un poco la fisonomía corpórea del Cristo, se le otorga esa gran zancada, esa posición del cuerpo algo más encorvada, como cargando con el peso de la cruz, simbolizando el peso de los pecados de los cristianos, y recientemente pues ha sido magníficamente restaurada por Pedro Manzano a lo largo de entre el año 2019 y principios del 2020. Aquí lo podemos ver luciendo pues esa túnica de terciopelo liso, fantástica, de una de las mejores imágenes de la Semana Santa de la ciudad. Se puede apreciar en este caso con las potencias de plata. Es el Señor de la Madrugada de Écija y evidentemente estamos hablando de una devoción o de un culto a Jesús Nazareno pues que abarca pues desde finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Justamente en el presbiterio, sobre su peana de salida, pues se encuentra bellísimamente ataviada María Santísima de las Misericordias, que es una de las más bellas dolorosas de la ciudad y una de las dolorosas históricas que ha tenido esta corporación, que ha llegado a tener hasta 3 imágenes marianas. ¿Ah, sí? Sí, tradicionalmente la vocación mariana de esta hermandad era la Virgen de los Dolores, y ya desde el siglo XIX, siglo XX, con la posterior reorganización de la cofradía, se comienza a dar culto a la Virgen de las Misericordias. La actual talla de la Virgen es de 1968, obra del profesor Ricardo Comas, que lega a la posteridad y al patrimonio cofradiero, no solo de la hermandad, sino de la Semana Santa, pues la bellísima imagen que se pueden ver en las imágenes, con su saya bordada, su manto de camarín. Y aquí ya me callo porque se ve el rostro de la Madre de Dios bellísimamente como estás tú ahora mismo sacando. Su corona de salida procesional, un taller de Villarreal, si no me equivoco. Una imagen fantástica. Ricardo Comas, además de la Virgen, luego lo veremos, hace también como cotitular de la hermandad la imagen de San Juan Evangelista, que es de 1973. ¿Vale? Es la única hermandad que tiene en su título el carácter de pontificia. Por eso aparece aquí la bandera,
puesto que tiene... ¿La única hermandad de Écija? Que tiene su título oficial, el ¿Sí? título de pontificia. Quizá habría alguna otra hermandad que podría usarlo, pero la única que reconocido en regla por el arzobispado es la hermandad de San Juan. Tiene 2 bulas pontificias por agregación a cofradías romanas en 1614 y 1661. Y la de España porque estamos en España, ¿no? Exactamente, que se puede apreciar. Generalmente en este retablo, además de la imagen del Señor, aunque depende, bueno, pues hay veces que la Junta de Gobierno alterna la ubicación en las naves laterales de la Virgen de las Misericordias con el San Juan Evangelista. En otras ocasiones hay una imagen del siglo XVIII de San José y también una imagen de 1681 del titular de la iglesia, de San Juan Bautista, que es una talla documentada de Pedro Roldán. En esta iglesia hay algunas tallas de Roldán, entre ellas esta y un Cristo que veremos después de tamaño académico. Hay aquí, que hay imágenes aquí, imaginería de... Sí, fantástica. Fantástica. Además, posiblemente formasen parte del antiguo retablo mayor del templo, que posteriormente pues se ubican aquí. ¿Y los santos, San Pablo quizás? Sí, los que están arriba, el de la izquierda es San Pedro Apóstol y a la derecha San Pablo, el patrón de la ciudad. Como siempre o generalmente sabes que muchas iglesias aparecen vinculados y aparecen representados de manera conjunta. En el centro hay un relieve con un ángel con el paño de la Verónica, arriba del retablo. Eso es porque antiguamente también esta hermandad daba culto a una imagen de la Verónica, incluso salía procesionalmente con la cofradía en los siglos de la Edad Moderna. ¿Algo más que comentar del retablo? Pues... ¿podemos subir al camerino? Sí, pero antes de subir, si quieres, ya que estamos aquí, porque lo tenemos y me parece que es una pieza artística fundamental, los sillones. Que generalmente están en el presbiterio y son menos accesibles. Este es un sillón de estilo frailero o moscovita, como se decía. O sea, que tiene sus siglos, ¿no? Sí, este probablemente pues sea también de hacia 1715, 1710, 1715. ¡Qué barbaridad! Fíjate, el trabajo magnífico es un sillón único, yo diría, en toda la región, no solo en la ciudad, sino en toda la región. Es característico de Écija estos respaldos un poquito inclinados con este alto copete donde vemos la cruz de Malta, que es el símbolo de la parroquia, esa que estás tú enfocando. Se puede ver el barroquismo a través de la rocalla que decora el conjunto, y luego especialmente como una característica de Écija es el dinamismo, el movimiento que aparece en los brazos del sillón, esa ondulación, cómo rematan en las volutas. Es verdad que hace una pequeña curvatura. Exactamente, se puede apreciar, o incluso también el barroquismo de la zambrana, que une las patas del sillón. Son quizá, tanto este como el que está al otro lado son idénticos, pero son 2 de los mejores que se conservan en la ciudad. Pues si quieres vamos a pasar ahora a la parte del camarín, ya que nos lo han abierto amablemente a través de la pequeña sacristía. Aquí a la izquierda voy a ver yo si se puede abrir. La hermandad se está portando... Oye, qué portaje, no venía, mira. Las puertas de este templo son... Es que aquí hay son fantásticas. Unos profesionales, unos artesanos de la carpintería extraordinarios. Pues la primera vez que voy a entrar yo aquí, Esto es un privilegio para ti y para mí. He subido a San Gil. Sí, al Camarín del Señor. Al Camarín del Señor de San Gil, gracias por la corrección y la aclaración y la matización. He subido también a la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad, y a la de la Merced también estuvimos, ¿no, Eugenio? Sí, creo que sí. También, sí, exacto, sí. Esto es lo que tú decías de los pies, ¿no? Los pies, se ve esa zancada del Señor, en el que se puede ver pues caminando con la cruz de camino hacia el Calvario, y nos encontramos pues en ese espacio que se concluye entre 1715 y 1716. En el que se puede ver, además de la imagen del Señor fantástica, en el que la podemos ver de manera lateral, se puede ver el cupulín sobre pechina, en el que aparecen imágenes que yo creo que son los 4 evangelistas, en cada una de esas cartelas, esas 4 cartelas que están debajo de la cúpula, y en los plementos
con pinturas al fresco del cupulín, pues se puede ver los diferentes elementos vinculados con, o atributos vinculados con la pasión de Cristo. Los clavos, la corona de espinas, el INRI, el martillo y las tenazas, el cuchillo que corta la oreja, que sería la espada de San Pedro, el guante de la bofetada, etcétera. Y aquí, en este lateral... Esto es primicia, aquí entra nada más que lo de la hermandad de Madrid. Exactamente, además de algunos esvotos... Porque aquí cuando vienen los turistas no entran. No, hombre, normalmente por respeto, siempre es un lugar íntimo y demás, y no se suele dejar pasar. Esos son esvotos de fieles probablemente pues dedicados al Nazareno, que se guardan aquí a lo largo de los siglos. Y arriba, en dos marcos, vitrinas, aparecen dos de esas bulas pontificias que otorgan el carácter de pontificio a la hermandad. Estupendo. Eso es un calvario, también se ve antiquísimo, sobre una peana, y la decoración que puede ser un pequeño sagrario de yesería con estípites sobredorados. Aquí se puede ver, aquí. Esa toma el templo de aquí. Es muy bonita. Hay aquí una pintura, aquí no te puedo decir yo la autoría porque no la conozco, pero en cualquier caso vemos al señor... Vamos, como ya me digas, que sabe todos los autores de todas las pinturas que hay en el templo, y muchas veces... Vamos, con tal que lo que hace, y yo que tengo la espalda lesionada, te saca un cucurumbillo. No, y además incluso de muchas veces de las que digo me equivoco, así que no... Pero en cualquier caso, sí es verdad que se ve la imagen de Cristo cargando la cruz de manera contraria a la habitual. Posiblemente incluso el Señor antiguamente, cuando estaba más erguido, llevase la cruz tal y como aparece en esta pintura. Y como nosotros pues estamos acostumbrados a ver la imagen del Nazareno abrazada a la cruz de la Hermandad del Silencio. Eso era algo bastante característico en las tallas, imágenes del Nazareno en el 17 y demás. Mira qué toma más bonita. Mira qué bonito. Ay, el mechón del Señor cayendo por el lateral, y se puede apreciar pues el trabajo magnífico que ha hecho Pedro Manzano. Es que se arranca uno a pedirle salud para todo el mundo, vamos. Es que no es. Es que parece que nos está mirando, Eugenio. Así es. Es que parece que nos está mirando. Es una talla magnífica. Qué barbaridad. Y como decíamos, vamos a pedirle salud para toda la población, no solamente para la mexicana ni para la española, salud para la población mundial. Así es. La peana del Señor es de una peana muy magnífica barroca, ¿no? Es de 1722, en la que probablemente pues en el tiempo pasado llegó a procesionar. 1722. Qué horror, parece esto las calles de Jerusalén, ¿no es? Sí, es una manera inédita de ver el Señor. Bueno, pues nada. Gracias una vez más a la Hermandad, a la Junta de Gobierno, por habernos permitirnos el poder que todo quien vea el vídeo pues pueda ver al Señor de esta manera que es absolutamente fantástica. Vamos a encajar aquí. Vamos a dejar esto ya. Dejamos que cierre Sergio después y volvemos a la... Fíjate como muchos detalles que normalmente pues no se pueden ver. Aquí nuevamente la cruz de Malta, esa decoración de róleo, de voluta, que da esa amplitud, un pequeño ataca, un pequeño armario aquí en esta sacristía. Vamos a cuidadito. A salir. Me acuerdo ya a tu derecha. Rafael, aquí en el crucero también existen algunas imágenes de interés artístico. Tenemos dos grandes retablos marcos. Uno es este que estás tú enfocando, de la Santísima Trinidad. Como ves, es un retablo que enmarca un lienzo flanqueado por estípites. Y de alguna manera arriba, en la parte superior, se ve una pintura de San Diego de Alcalá. Allí arriba. También hay una pintura a la derecha,
Sí, está muy oscura. Es la Virgen del Sagrario, la patrona de Toledo. Y luego la belleza fantástica barroca. Vente por aquí. Porque esta pieza, vete para la derecha, por favor. Esta pieza y la otra, por lo visto, según me dieron, tienen una importancia tremenda, ¿no? Sí, probablemente tanto la imagen de San José como la de la Inmaculada, que bueno, pues coronan estos dos relicarios barrocos bellísimos, en los que se puede ver pues el vuelo de los paños de pureza, el contraposto, la posición serpenteante de la figura, además del estofado. Probablemente sean piezas del círculo o incluso de la autoría de Pedro Duque Cornejo. Entonces estamos hablando también de piezas excepcionales en su barroquismo y en su concepción. Fíjate el detalle de las cabezas de águila que se ve aquí abajo en el... Sí, mira, 4, claro. 4. Y que son pues piezas fantásticas. Y algo importante también dentro de la historia artística de la ciudad, además de la belleza o del valor artístico de esta imagen, son las pinturas al fresco que se ven detrás y que se aprecian también incluso en las pechinas de la cúpula, donde se ve la representación de los evangelistas. Sí. Estas pinturas son del profesor Ricardo Comas y de Joaquín Ojeda, que ensayan en esta iglesia la decoración pictórica que van a realizar en la capilla del Sagrario de Santa María. La capilla sacramental de Santa María. Primero decoran aquí algunos espacios del templo de San Juan y posteriormente ya en los años 50 hacen la decoración abigarrada y plenamente neobarroca de la capilla sacramental de Santa María. Al otro lado de la nave tenemos este otro retablo marco en el que aparece la pintura del Descendimiento, que es obra de Luis Antonio Morales, también de hacia 1675, en la que podemos ver cómo está Cristo muerto en brazos, en este caso del discípulo amado de San Juan Evangelista, acompañado por la Virgen, los santos varones y las tres Marías a los pies del Señor. Se ve una representación urbana de lo que puede ser Jerusalén en el segundo plano y el madero de la cruz. También en esta capilla pues tenemos la otra imagen que comentábamos en este caso de la Inmaculada Concepción. Fíjate los pliegues, el vuelo que tiene el mantolín, el contraposto. ¿Y perdón, ¿ha dicho el año? El año probablemente sea del primer tercio del siglo XVIII, al igual que el San José que acabamos de ver, que es cuando trabaja básicamente Pedro Duque Cornejo. Pero fíjate la colocación de las manos hacia un lado, el rostro de la Virgen como mira al espectador hacia otro, ese vuelo del mantolín parece que está agitado por el aire, la belleza del estofado, de la policromía del traje de la Virgen. Es una pieza absolutamente maravillosa, a mi gusto una de las más bonitas de las que se conservan en las iglesias de la ciudad. Esta igual que la otra ya hemos comentado. Exactamente. Bueno, ahora seguimos. Vamos a seguir, si quiere, ya que tenemos aquí la puerta, porque como esto es pequeñito, vamos a ir un poco moviéndonos de aquella manera. Vamos a pasar me cambio, aquí a la sacristía, y así vamos por orden. Fíjate antes de entrar en las dos puertas, las dos batientes. Esto es rococó, ¿no? Esto es rococó de rocalla, fantástica. Rococó es antes que o después. Posterior, es una última etapa ya del barroco, en la que hay un especial desarrollo decorativo, aunque pueda ser un poquito más menuda, pero ocupa todo el espacio con ese horror vacui, y es un ejemplo fantástico de el trabajo de los carpinteros de la ciudad. ¿Pero esto es reciente también? ¿O? No, esto es del siglo XVIII. Eso. Que no, hombre, como habíamos hablado de la restauración. Sí. No, es verdad que se han podido restaurar y demás, pero la puerta como tal es... Otro sitio que no accede nada más que el sacerdote. Exactamente, que nos han dado... Y hoy nos ha dado permiso para acceder. Para acceder, y que es un espacio también pequeñito, pero hermosísimo y con numerosas piezas. Estas pilas que le veo yo, esto es para lavarse los sacerdotes las manos, ¿no? Eso es, que se conocen como aguamanil. Aguamanil. Aguamanil, el agua para las manos. Aquí los sacerdotes... en latín, claro. Sí, suelen ser oraciones en latín para que el sacerdote, mientras hace el rito de lavarse las manos, antes de
después de celebrar la Eucaristía, se purifique de alguna manera. O sea, que estamos hablando también de 1700, por ahí, ¿no? Sí, aproximadamente finales del 17, el 18, pero fíjate la belleza, la riqueza del material que utilizan, que son mármoles rojos y negros, que en este caso generalmente siempre son cordobeses, y que son piezas de una belleza extraordinaria que normalmente no son visibles para el público en general, puesto que están en las sacristías de los templos, y que en Écija se conservan mucho. Sí, he visto en varias parroquias. De hecho, bueno, me voy a dar esto de negro. En Santa Bárbara, en la pila bautismal es negra, ¿no? Es negra. Es La pila bautismal de mármol negro sí, quizás sea la única, pero es verdad que la guamanil también utiliza como mármoles negros y demás. Aquí... Esto es otro... Exactamente, eso aquí como no tenemos mucho espacio, si te vienes hacia aquí a lo mejor se ve mejor. Bueno, este es nuevamente un ejemplo fantástico del trabajo en madera de los artistas de la ciudad. En este caso de Juan Guerrero, que hacia 1771 1772 realiza esta maravillosa cajonera en caoba, que es una de las mejores de la ciudad, junto con la que se conserva en San Gil, que hicimos en su día. Esto tiene valor. Esto tiene valor. Ya no se hace. No, pero que no tiene valor. No tiene valor. Juan Guerrero, estas las hace él para esta iglesia, posiblemente interviene, no está muy claro si interviene o simplemente se le encarga que traslade las de la antigua Compañía de Jesús, el convento de jesuitas, hasta la iglesia de San Gil. Pero son de una belleza rococó innegable y, como te digo, una de las mejores de la ciudad. Está esta pieza principal y luego tiene dos cajoneras más laterales que se pueden ver a los lados. Ajá, bueno, que hay cuatro. No, tres. La mayor es esta y luego estas dos un poco más pequeñitas, que se adaptan evidentemente pues al espacio que hay aquí, que no es muy grande, pero afortunadamente se conserva. El clásico de que suele hacer. Eso es. ¿Un crucificado? Un crucificado que actualmente corona la cajonera, posiblemente estuvo en su momento con la imagen de San Juan Bautista en el antiguo retablo mayor, y que es esa imagen que yo te decía, que es obra documentada también de Pedro Roldán. Es un Cristo de Roldán, maravilloso, fantástico, de tamaño académico, pero en el que se puede ver, después de la restauración que se hizo hace unos años, las carnaciones, los hematomas que aparecen en el rostro, en los ojos, o incluso en el tórax, en las rodillas. Sí. Y luego esa barba bífida tan característica de este autor sevillano. A los pies del Señor hay una imagen del... creo que es del 17 de Santa Lucía. Santa Lucía. Bueno, ya está. Aquí en esta zona también, antes de salir, hay un cuadro muy importante, que no hay mucha luz. Me coloco yo aquí. No sé si ahí se verá bien, es una Inmaculada. Sí, mira. Se ve bien, ¿verdad? Que es obra del vallisoletano Antonio de Pereda, que es un artista muy importante del siglo XVII, que realiza, entre otras piezas, o entre otras pinturas, sobre todo se especializa en bodegones, en alegoría, y también tiene una serie de cuadros vinculados a la Inmaculada Concepción, y que en este caso, por fortuna, pues se conserva en este templo, y que es una de esas Inmaculadas que, como la que hemos visto en la escultura, hacen mención a esa gran devoción mariana por la Virgen en la ciudad. Imágenes de San Pablo, de San Nicolás de Bari y de San Juan Nepomuceno son las tres que aparecen aquí sobre esta otra cajonera. ¿Vale? Y aquí la Santísima Virgen la Virgen del Valle. Del Valle, que esto se hizo cuando la coronación. Exactamente. Y una pintura de un Eceomo, que también posiblemente sea parte o forme parte de uno de los antiguos retablos del templo. Pues muy bien. Pues nuevamente las gracias porque estamos accediendo a zonas muy particulares y muy privadas, ¿verdad, Eugenio? Exactamente, sí, la verdad es que sí, normalmente por el propio lugar de privacidad de los sacerdotes y demás no se puede visitar. Nos encontramos ahora ya en la nave de la capilla del Nazareno. Sí. Esta talla que tienes... Entonces, ¿vemos aquella? Sí, venga, vale, perfecto. Vamos saltando de una a otra. Esto. Bueno, esta es la imagen de San José del siglo XVIII, aunque el niño puede ser posterior, que generalmente se encuentra al lado del camarín de Jesús Nazareno. En este caso pues está ocupando el espacio en el que normalmente se encuentra la imagen de San Juan Evangelista.
Lo podemos ver con su iconografía clásica, en este caso portando una vara propia de la hermandad, en vez de la vara de nardo. ¿Te parece si hacemos, en vez de estar cruzando, primero ese lado y luego este? Venga, perfecto. Vale, gracias. Hay retablos que están más enriquecidos por dar... Sí, claro. Por ejemplo. Este, por ejemplo, porque este es un retablo que en origen no era de este templo. Ah, ¿no? No, este es un retablo que llega a San Juan, probablemente traído de la antigua iglesia o capilla de San Fulgencio, el antiguo convento de jesuitas de la ciudad. Que al igual que en el caso de Santa María o la cajonera que hemos hablado de San Gil, parte del material de las obras de arte de esa iglesia, cuando la orden es expulsada en 1767 de España, se reparten entre distintos templos de la ciudad. Corrígeme y no se rían los que entendéis, entre ellos tú. No, ¿Los jesuitas en la Plaza de Abastos? Sí, se ubicaba ese convento. Acertado. Ese convento se ubicaba en el solar donde hoy está la Plaza de Abastos. De hecho, hay unas calles laterales que se llaman Compañía, que es Compañía del Sur y demás. Bueno, si te fijas, no solo el santo que está en la hornacina central, que es San Estanislao de Cosca, que también se vincula a Pedro Duque Cornejo, sino que los tres santos que aparecen en las cartelas redondas son santos jesuitas. Aparece San Luis Gonzaga, creo que otro de ellos puede ser San Francisco Javier, o incluso el propio San Ignacio de Loyola. Es decir, que es una iconografía, es una representación clásica de jesuitas. El otro retablo, en este caso ya no solo de madera, sino de acarreo, de madera y otros elementos, es una imagen muy representada en los templos de la ciudad, como es San Juan Nepomuceno, el santo confesor, el patrón de Bohemia. ¿Y por qué están tantas iglesias? Porque sí, ya está. Porque sí, bueno, era una de las grandes devociones de la Edad Moderna. Dices, está San Pablo, vale, pues San Pablo pero claro. Son generalmente devociones que en aquella época tenían mucho más peso que hoy, y en muchos templos están todavía, perdona. Exactamente. Ahí lo podemos ver revestido, y que hoy sigue teniendo mucha devoción evidentemente en Centro Europa. Pasamos a este otro lado, antes de ir a la capilla del Sagrario. Aquí tenemos una imagen de la Virgen del Carmen en un retablo similar al que acabamos de ver de San Juan Nepomuceno. En San Juan se documentan a lo largo de la historia dos cofradías, la del Ánimas del Purgatorio y la del Nazareno. Es curioso que aparezca aquí una imagen de la Virgen del Carmen, pero en cualquier caso pues es una de las muchas que también hay en la ciudad. A continuación tenemos un retablo plenamente barroco que alberga una pintura de la Virgen de la Antigua de Pedro Bonilla de hacia 1575. Es esa devoción que en otros vídeos hemos hablado, que se encuentra en la Catedral de Sevilla, sobre la que existen diferentes tradiciones y leyendas. Una de ellas es la de que Juan Sebastián Elcano, cuando en 1522 consigue completar la primera vuelta al mundo, lo primero que hace con los pocos hombres vivos que quedan es acudir a la catedral en Sevilla y rezar ante la Virgen de la Antigua. O la tradición también en la que el rey San Fernando, antes de tomar a Sevilla, se mete dentro de la ciudad musulmana y de incógnito una noche, y sobre uno de los muros de la mezquita Al-Jama de la ciudad ve cómo se trasdosa la pintura de la Virgen, y cuando se toma Sevilla lo primero que encarga es picar el muro de la mezquita y aparece la pintura de clara influencia bizantina, que representa a la Virgen de la Antigua. Y que está en muchas iglesias también de la ciudad. Y esta es la talla del titular de la iglesia, a la que está dedicada la iglesia, San Juan Bautista, el mejor de los nacidos de mujer, como aparece, eso no hemos hablado fuera, en una inscripción, hay un friso con una inscripción que en latín recoge esa frase, es el precursor de Cristo. Esta es una talla de 1681, también de Pedro Roldán, igual que el Cristo que hemos visto hace un momentito. Generalmente está en el retablo del Nazareno, y tiene la iconografía clásica del santo, revestido con la piel de camello, portando un lábaro de plata y señalando con la mano el Agnus Dei, el Cordero Divino, como precursor de Cristo. Estupendo. Ahora nos vamos a acercar hacia las otras dos capillas del templo. De hacia 1819 es la caja del órgano que ves arriba, en la tribunilla, con una pintura de... Órganos Venecia que funcionen
4 me parece, ¿no? San Sí, Francisco, San Francisco, Santa los Cruz, Descalzos, los Santa Descalzos y quizá el de Santiago, por lo menos Santiago, antes funcionaba, sí. que no Sí, sé sí, si... creo que sí. Que sí funciona, ¿verdad? Creo que sí funciona. Y hasta un total quizás de 13 o 14 que hay, aunque en la actualidad habría que restaurar muchos de ellos. Pero Bueno, también... esto es la pila bautismal, pero claro, está aquí. Sí, está detrás de la imagen de San Juan Evangelista, que es una de las titulares uno de los titulares de la hermandad, que acompaña a la Virgen de las Misericordias. En el techo está... En el techo hay aparte de la estrella de 8 Santo, puntas, ¿no? hay sobre el moldurón de madera tallada y dorada la figura alegórica del Espíritu Santo. Porque debajo, justamente detrás, se puede ver la pila de mármol rojo. Aquí quizás desde esta zona la puedes ver un poquito, Rafael. Sí, ahí se ve detrás. De 1692, obra de Blas Martín. Esta es la que viene a sustituir a la antigua pila de cerámica verde, en la que en 1579 se bautiza Luis Vélez de Guevara, que es uno de los personajes históricos vinculados a este templo. Efectivamente, porque nació por ahí enfrente. Justamente, ¿no? Enfrente de la actual casa de Cristóbal Valverde. Exactamente, el oftalmólogo. Eso es. Este será un papa, ¿no? Porque, ¿o no? Sí, ese es San Gregorio Magno. San Gregorio. Es papa, ¿no? Sí, es papa, exactamente. Es papa. Te decía yo que en la sacristía había una imagen de Santa Lucía y me he equivocado. Debe ser es una imagen de una Inmaculada, porque la imagen de Santa Lucía la tenemos aquí, sobre esa peana barroca. Pues dicho queda. Y después los que ven los vídeos... Nos corrigen. No, y además hace muy bien. Y agradecemos. Y otra imagen de San Nicolás de Bari, es el santo que está en el otro lado. Muy bien. Esta es una capilla pequeñita. Y la tercera y última es esta capilla que por cronología y por lo que también aparece en el friso de la cúpula sería o podría ser la más antigua, porque está fecha en 1608, como se puede ver aquí en esta parte de aquí, en el lateral de... Sí, 1608, sí. Exactamente. En cualquier caso es la actual capilla sacramental, es donde se ubica junto con la capilla del Nazareno, la parroquia, en el momento de las obras de finales del 18 y del 19, y en la actualidad pues es una de las capillas también más suntuosas de la ciudad. ¿Tú conoces todo lo que aquí hay? Pues más o menos, te puedo yo explicar. Porque ese dice yo que San Isidro Labrador. Exactamente, que tiene su propia función aquí en la iglesia cada 15 de mayo. Bueno, lo primero que se puede ver es este gran marco, este gran cuadro con otra Inmaculada Concepción. Como ves, en la iglesia de San Juan pues aparece esta vocación de la Virgen muchas veces representada. Se cree que este cuadro se encontraba en el muro trasero que cerraba la antigua sillería de coro pequeñita de la iglesia. Esa sillería estaría en lo que hoy es el patio, ¿vale? Está muy bien conservada, ¿eh? Está muy bien conservada, sigue un poco la escuela de Pacheco, en los colores del ropaje de la Virgen, y como puede ver está rodeada por todos los atributos, como es la torre, el pozo, el jardín cerrado, el espejo como símbolo de pureza de la Virgen, etcétera. Y además la Virgen pues sobre la luna creciente. Alrededor del cuadro de la Virgen hay diferentes cuadros. Los medallones redondos, las cartelas redondas, son 3 de los 4 evangelistas. Parece que 2 de estos también estaban junto a la Virgen en esa ubicación. Hay un cuarto que creo que es... está el toro, el león... la de San Juan es la que falta, la de San Juan Evangelista no está aquí. Y luego hay otros cuadros con marcos negros, y ribetes dorados, que son escenas, si quieres nos acercamos, si el foco te... No, sí, permite. ¿Se ve bien? Que son diferentes escenas de la vida de la infancia de Jesús. Mira, perfecto, hombre. Ahí se ve a Jesús entre los doctores, perdido y hallado en el templo. El que está arriba es la huida a Egipto. Ahí se puede apreciar. San José llevando en el borriquillo a la Virgen y al Niño Jesús, auxiliado por San Gabriel. ¿Esta es una? Este es un Cristo yacente, de tamaño también académico, que en principio no tiene una vinculación, digamos, entre comillas, cofradiera. Debe ser algún tipo de donación que se hizo en su día a la parroquia y se conserva aquí. Pero que tiene que tener sus años. Sí, posiblemente sea una talla del 18 también, antigua. Y luego por la mesa de altar, que es algo característico en muchos templos de la ciudad, con esa decoración floral, de fondos azules y verdes, que recuerda pues a esos boaseres que hemos hablado en otras ocasiones. Aquí es la presentación de Jesús en el templo, y en la parte superior pues está una adoración de los pastores.
Bueno, está enriquecida. Bueno, y esta principal donde está Sí, San Isidro. San Isidro Labrador. Bueno, en la esquina ese mueble que se ve rojo triangular es el antiguo facistol de la sillería de coro. Eso. Ahí me enteré yo cuando tú lo explicaste en Santa Bárbara. En Santa Bárbara, ¿verdad? Sí. Incluso se conserva la cartela que pone el Hies Chorus, aquí está el coro, y este gran retablo marco que está a los pies de la iglesia, que es un retablo dedicado pues a las ánimas benditas del purgatorio. La parte que tú estás ahora mismo enfocando, vemos presidiendo en un rompimiento de gloria la imagen de Jesucristo con la cruz, a su izquierda está la Virgen y a la derecha está el titular del templo, que es San Juan Bautista. Es decir, no aparece la Santísima Trinidad, sino que es una composición distinta. Y vemos como delante a la presencia de Cristo hay un ángel que está presentando a dos almas del purgatorio. Lo voy a señalar yo aquí con el dedo para que se vea si quiere. Espérate, a ver si lo ve. Esta de aquí. Esa de ahí. Porque como vemos, los ángeles lo que están es sacando pues esas almas, a esas ánimas benditas que al no haber purgado de alguna manera sus pecados no pueden acceder todavía al cielo. Y posiblemente pues esté vinculado a la antigua cofradía, a la antigua hermandad que estaba aquí en San Juan, dedicada a esto. Arriba está un relieve de San Miguel, arcángel venciendo al demonio. Y es nuevamente pues un retablo en el que cabe destacar el empleo de estos potentes estípites laterales. ¿Y San Isidro Labrador? Y San Isidro Labrador como patrón de labradores, con la hoz y el aza de espiga. Que es el patrón de Madrid, ¿no? El patrón de mi pueblo. Bueno, y de muchos otros. De otras ciudades más, pero bueno. Exactamente. Madrid. San Isidro Labrador, que es uno también de los santos. Ya lo tenemos aquí. Y aquí pues tenemos este fantástico retablo que es Tenemos que ir más lejos. Pero... Sí, nos vamos a ir más lejos. Es que al ser pequeñita la iglesia tenemos que ir jugando un poco con eso. No te preocupes. Para que se pueda ver bien. Bueno, el retablo sacramental se podría incluir en la tipología de retablo reservorio, que aquí en Écija hay dos más, el que se encuentra en la capilla sacramental de Santiago y el de Santo Domingo. Correcto. Es decir, esos que hacen esa función de separar el Santo Sanctorum, el sagrario propiamente dicho, del espacio de culto público de los fieles. En este caso, como veis, es un retablo que consta de dos cuerpos. El primero está dorado, está tallado en madera y sobre dorado, y sin embargo el superior... Porque no está acabado. No está acabado, pues imaginamos que por razones económicas no se labró. El Cristo que aparece, si nos ponemos un poquito... Sí, porque aquí hay imágenes de mucho interés. El Cristo que corona este retablo se conoce como el Cristo del Olvido. Posiblemente es una talla del siglo XV y, según algunos especialistas, se trata del antiguo titular de la Hermandad de la Veracruz, que se traslada, la imagen de este Cristo se traslada a este templo, tras la desamortización en el 19, se traslada hasta aquí, hasta San Juan. Entonces, eso es algo curioso que, por ejemplo, también han descubierto Gerardo y Marina en su publicación. Se puede ver una tonalidad blanquecina, cadavérica, se ve un cierto avance hacia el Renacimiento en la decoración vegetal del paño de pureza, pero todavía se ve como anatómicamente es una T, muy rígido, la cruz, digamos que está a medio camino entre el gótico y un primer Renacimiento. Detrás de la imagen del Señor, si nos acercamos un pelín, aunque ahora retrocedamos un poquito, es para que se pueda ver bien. Detrás de la imagen del Señor se ve una de las cúpulas de yesería de 1745 del Sagrario, que está hecha de tal manera que hace que desde ese cupulín que tiene ventana, la luz natural entre y caiga hacia el Sagrario. Exactamente, que tiene un segundo cupulín. Bueno, ahora lo veremos. Bueno. Exactamente. Debajo del Cristo aparece esta pintura fantástica, que esa sí merece la pena comentarla y que se vea hasta ahora, ¿no? y que se vea perfectamente porque se trata de una de las mejores pinturas que se conservan en los templos de la ciudad. Son los tres arcángeles junto al ángel de la guarda y es una obra del sevillano Juan de Espinar, posiblemente pues del segundo tercio del siglo XVIII. Este autor realiza numerosas obras en Sevilla, pero especialmente importantes son las que realizan para la decoración del Palacio Arzobispal. Incluso esta figura central de San Miguel que podemos ver aquí vestido al modo casi de un general del ejército militar, exactamente, como jefe de los arcángeles,
pues es similar o muy parecido a otro que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pero fíjate los tonos pasteles, el colorido, la composición, en el que se ve a la izquierda San Gabriel, en el centro San Miguel, San Rafael aquí a la derecha y en un segundo plano con un niño, el ángel de la guarda. Muy bien. Después, Luego tenemos los relieves laterales. Está vinculado históricamente, en algunos momentos llegó a vincularse con el taller de Montañés, por desgracia no es de él. Hay quien dice que puede ser también del Círculo de Roldán, no se sabe a ciencia cierta quiénes son los autores, en cualquier caso tienen los dos mucha calidad. Esta es la presentación de Jesús en el templo. Vemos a la Virgen entregando al sumo sacerdote al niño y cómo aparece al lado una mujer que porta en un platillo 2 pájaros, son 2 tórtolas. Que eso era algo propio que los judíos hacían cuando el primogénito se llevaba al templo como el sacrificio o se entregaban estos dos animales. El otro relieve es la adoración de los Reyes Magos. Ahí se puede ver la Virgen con el niño y cómo Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen aquí, pues entregando su regalo al niño Jesús. Y luego pues la belleza de las columnas salomónicas y pequeñas imágenes de San Francisco de Paula, que es este que está aquí a la izquierda, y San Antonio de Padua. Muy bien. Y aunque sea no sé si a lo mejor por el sagrario, aunque sea desde aquí, desde la puerta... no, entonces podemos entrar. ¿Sí? ¿No? Vale. Se puede entrar porque tenemos permiso. Vale. Pues antes de entrar, fíjate, en el intradós del arco de la puerta. Bueno, este es el cupulín, pero no pasa nada. Aquí se puede ver esa riqueza decorativa de yesería, donde aparecen las cartelas nuevamente con la cruz de Malta como señal de la parroquia, y se puede ver ese linterna que hoy en día, para proteger la zona del sagrario, tiene un cristal desde el que se vería toda la decoración de yeserías del segundo cupulín. Estupendo. A lo que tú estabas refiriendo, que yo me he ido para arriba. Este es el sagrario de plata, que es una pieza ya de principios del siglo XIX, fantástica, también un ejemplo del trabajo en orfebrería de la ciudad. Se puede ver en relieve pues el cáliz con la sagrada forma en la que aparece Cristo resucitado, la decoración de las columnas con capiteles corintios, con decoración de guirnaldas de flores, con el fuste en su tercio inferior acanalado y toda la riqueza de repujado que aparecen tanto en los ángeles turiferarios, pues como todo lo que aparece en la imagen de San Pablo, y a la derecha nuevamente de San Juan Bautista. Hay unas pequeñas tacas en esta zona, y lo que te decía además del sagrario propiamente dicho es aquí en el intradós de entrada, esta parte de aquí, que fíjate que tiene cartelas con imágenes de diferentes santos y tiene entre la rocalla decoración de espejos, igual que veíamos en Santo Domingo. Y que es nuevamente pues un ejemplo de esa teatralización, de esa escenografía, en este caso pues dedicada al culto al Santísimo Sacramento. Estupendo. Pues nos ha dado una exposición del templo extraordinaria. No queda nada, ¿no? Que yo sepa, quizá esta imagen que se ve aquí, en el que se ve una inscripción que pone Luis Villavicencio Barradas, año de 1853, que es el marqués de Alcántara del Cuervo, o el padre del que luego va a pugnar con Ignacio de Tomás en el tema de la construcción de la iglesia neoclásica. La imagen como tal, la escultura, posiblemente pues, sea una imagen del rey San Luis de Francia, que ese es el santo de, en este caso. Ponte ahí ya para terminar, ponte ahí, ¿sí? Que quiero terminar yo. Vale, ahí. Bueno, pues con esta imagen vamos a finalizar. Amigo Eugenio, muchísimas gracias una vez más. Te explica, hijo mío, como siempre digo, vamos, te explicáis todos y todas. Yo siempre he dicho en los vídeos que tenemos la suerte, y muchos dirán, bueno, y aquí, vale, sí, en todas las ciudades. Pero nosotros, y yo personalmente hablo de la mía, de mi ciudad, ¿no? Como digo en la camiseta, decía en el corazón, ¿no? Y la verdad que además del conocimiento que tenéis, es que
lo explicáis de una forma que es que nos enteramos todos perfectamente. O sea, que es que habláis, y en este caso tú personalmente hoy, que nos has acompañado en el vídeo de esta importante iglesia, de este importante templo y de esta importante hermandad, es que quedamos documentados, vamos, que con las explicaciones que nos ha dado ya se nos queda grabado en el cerebro. Bueno, yo no sé qué filósofo o qué pensador dijo que dice, mi cerebro es muy difícil, es como una bola de acero, muy difícil de grabar algo en él, pero una vez grabado, ya no imposible de borrar. No sé si es quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Agradecer nuevamente a Sergio Zafra su amabilidad en la logística, agradecer a la hermana mayor, a Misericordia Ojeda y a toda su junta de gobierno, y por supuesto agradecer a la Fundación Tu Historia los permisos pertinentes para poder hacer el vídeo en el día de hoy. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguir viendo los vídeos y por todos los mensajes que nos mandan a través de Messenger, de WhatsApp, en fin, por las redes sociales, de reconocimiento y de lo bonita y cómo vibran ustedes con la ciudad, principalmente a todos los hesianos que andáis por ahí fuera. Eugenio, me gustaría terminar con tus palabras. Yo ya me callo, con las bendiciones para todo el mundo y el agradecimiento a ti también, como he dicho anteriormente, y tú ya di lo que tengas que decir. Pues nada, en este caso, tanto mi nombre como el de mis compañeros de Tu Historia, agradecerte pues que cuentes con nosotros para la difusión del patrimonio de la ciudad, agradecer especialmente a los miembros de la Hermandad de Jesús Nazareno, de la Hermandad de San Juan, que pues gentilmente nos han... ellos son los principales responsables de que hoy hayamos podido hacer el vídeo, y agradecerte a ti nuevamente, pues una vez más, tu trabajo en la difusión y conocimiento de la ciudad. Pedir disculpas si en algunos datos, en algunas cosas me he podido equivocar, como es normal y es algo que suele pasar cuando se habla mucho. Y nada, pues que si de alguna manera quien pueda ver el vídeo, pues invitarlo a que nos visite, y a los ecijanos pues a que profundicen, a que conozcan mejor su patrimonio, que es una de las maneras también de poderlo conservar mejor y transmitirlo y legarlo al futuro. Este vídeo va a pasar a la historia, fuera parte de todo lo que estamos viendo, por supuesto, igual que todo. Todos los vídeos van a pasar a la historia, que están en la biblioteca, todos. Pero hay un hecho significativo, es el primer vídeo que hemos hecho a 43 grados a la sombra. El primero, y nos hemos puesto al sol a 55 grados. El primero, pero bueno, hay una primera vez. En la Ciudad del Sol también. Exacto, y de las Torres. Y de las Torres. Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependen a la hora que vean ustedes el vídeo. Un cordial y afectuoso saludo del amigo Eugenio y de este servidor de Dios y ustedes.